Elizabeth Verónica, Jesús Serrano, 3 mexicanos que nos van a comunicar sus investigaciones, sus estudios sobre el tema de cambios profundos en la vida y la pastoral de la ciudad, el caso de la Ciudad de México. Y como también se trata de un intercambio cultural, brevemente quiero indicar, colegas, el intercambio de información cultural entre Bolivia y México. Es sorprendente las diferencias numéricas y también semejanzas culturales. México tiene una extensión de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, exactamente 1.959.000, y Bolivia tiene 1.098.000. 10 veces más pequeño que México. México tiene, según los datos, esto puede variar, 114 millones de habitantes, esto es lo que he podido encontrar en información, puede ser algo más, y Bolivia solamente en el último censo que hemos realizado el año pasado, contamos con 10.390.000 habitantes. Vean la gran diferencia. La mitad de la extensión de México representa Bolivia y solamente contamos con algo más de 10 millones. México y Cochabamba, de donde yo provengo, sin embargo, hay unas semejanzas culturales impresionantes. Cochabamba, ya el nombre lo indica, ha sido también fundada en un lugar donde había lago, así como México. El producto que nos caracteriza en Cochabamba es el maíz. Y México, su característica es el maíz. Y hay datos de que el maíz es originario de México. Y yo me pregunto, ¿y cómo ha llegado a Cochabamba? Porque en Cochabamba también en épocas prehispánicas se ha cultivado el maíz. Y una diversidad también impresionante de maíz. Las comidas de Cochabamba actualmente están caracterizadas por la presencia del picante. Y México tiene la característica del picante. Somos amantes de la fiesta, así como los mexicanos, y tenemos una virgencita en Cochabamba, que varios de ustedes lo conocen, tiene un nombre quechua, Urcupiña, y aquí la Virgen de Guadalupe. Hay unas semejanzas impresionantes también en la experiencia religiosa. Y al referirme sobre estos cambios profundos en la vida y la pastoral de la ciudad, también debo de indicar que hay viejos problemas en contextos nuevos. En América del Sur ya se dieron los primeros concilios provinciales de Lima, así se ha llamado, y el primero fue en 1551-1552, el segundo 1567-1568, y el tercero 1582 y 83, y así sucesivamente. Y en estos concilios es interesante también poder estudiar, los obispos trataron temas de organización de la iglesia, organización de las futuras ciudades, arquitectura hispánica, lengua, educación, etc. Y también tengo entendido, pero no lo he estudiado, los concilios mexicanos, el primero de 1545, luego el 55 y el 67 también han debido de tratar estos temas. Por tanto, colegas mexicanos, colega mexicana, probablemente tratemos problemas antiguos en contextos nuevos. Bienvenidos. Empezaremos esta exposición dando la palabra en primer lugar al maestro Alejandro Emilio, quien nos comunicará su investigación sobre retos pastorales de las unidades habitacionales. Maestro Alejandro tiene 20 minutos. Muy buenos días a todos.
quiero agradecer antes que nada la oportunidad de participar en esta investigación internacional. Quiero agradecer a Margaret Eckhart por esta oportunidad, además del rector de la Universidad Lumen Gentium. Bien, la maestría en pastoral urbana de la Universidad Católica Lumen Gentium investigó de manera sistemática e interdisciplinaria los imaginarios de la religión que se desarrollaron en las unidades habitacionales o conjuntos cerrados, para comprender su dinámica socio-religiosa y acceder a ellas, para realizar la misión propia de la Iglesia y proclamar la buena nueva a toda la creación. El estudio indagó, por un lado, una propuesta teórico-metodológica que articulara el análisis pastoral con el de las ciencias sociales y, por otro, las representaciones sociales de los residentes de estas unidades habitacionales para propiciar que propicien sus prácticas religiosas con el fin de articular, al final de todo, una propuesta pastoral adecuada que desarrolle una acción pastoral eficaz. Nos dicen varios documentos de la Iglesia que ya el cristiano no está en la punta de lanza de la producción cultural y que al contrario va recibiendo los impactos de la misma. Tenemos varios de estos textos y también tenemos por otro lado lo que son las unidades habitacionales, que es el objeto de estudio de esta investigación. Hemos escuchado a lo largo del día de ayer y de hoy algunas características, así que no me detendré tanto en esto. Lo que sí me interesa es poner énfasis en que, por lo menos según los estudios de la doctora Teresa Esquivel en el 2007, 1 de cada 2 habitantes de la Ciudad de México, del Valle de la Ciudad de México, habitaban en unidades habitacionales. El presbiterio de la Ciudad de México tiene como una visión negativa sobre estos conjuntos cerrados. Hablan de desconfianza, de malas convivencias, de estar aislados. Pero además se menciona que los evangelizadores no pueden entrar y que por esta situación la gente con sus necesidades espirituales no pueden ser atendidas. La investigación tiene varias partes, no me detendré en todas ellas en la misma medida. Primero presentaré unas líneas metodológicas, algunas ideas sobre la parroquia, una breve descripción de la unidad habitacional, pondremos algunos elementos prácticos pastorales. Indagaremos un poquillo sobre la vida cotidiana a través de los imaginarios sociales y las representaciones sociales. Pondremos la metodología de la representación social, así como los resultados de la misma y finalmente la propuesta pastoral. Bueno, pues les hemos dicho que pusimos unos objetivos que era documentar y analizar pues las tendencias recientes de estas unidades habitacionales en la zona metropolitana del Valle de México. Para ello queremos realizar un enfoque interdisciplinario que privilegiara factores socioculturales, identitarios, así como su forma de convivencia, la construcción de significados, que nos hablaba el padre Benjamin Bravo, y la vivencia de la religión. Eso era precisamente para explicar los desafíos y las oportunidades frente a la pastoral y la evangelización de la ciudad. Hemos hecho algunas preguntas de investigación sobre precisamente los supuestos que se manejan para el trabajo pastoral de las unidades habitacionales, también sobre la conformación del sujeto social moderno que vive en estas unidades habitacionales, sobre todo sobre los imaginarios sociales, específicamente cómo se desarrolló el imaginario social sobre la participación de los fieles en la Iglesia. Además, hemos planteado la posibilidad de ingresar a los imaginarios a través de la representación social, una técnica de psicología social de modo cualitativo. Y finalmente nos preguntábamos si era posible en este contexto y con estos datos una acción evangelizadora. Primero convocamos a diferentes parroquias que estuvieron interesadas para participar en este proyecto. Después, con cada una de ellas se hizo un convenio. Nos interesaba que los sacerdotes, los párrocos especialmente, tuvieran un grupo de laicos y que todos juntos, junto con el equipo de investigación, se comprometieran para dar paso a la investigación.
tramo mediante técnicas etnográficas, de modo que ellos mismos pudieran recopilar los datos etnográficos y les sirvieran también para iniciar sus planeaciones pastorales. Después analizamos los datos en el equipo mediante análisis de contenido y propiamente las técnicas de representación social, finalmente sobre las técnicas de acción pastoral. Después de esto, llevamos la información obtenida hacia las parroquias que participaron para la retroalimentación y así ajustar los modelos. Finalmente, la asesoría para precisamente realizar planes pastorales. Sabemos que dentro de la iglesia tenemos en el derecho canónico por lo menos la parroquia tradicional que se funda en la territorialidad. Y por otra parte, el derecho canónico también da paso a lo que se conocería como parroquias personales que tratan de atender o tratarían de atender ambientes. Rápidamente, la parroquia tradicional se caracteriza por su actividad sacramental, devocional, centrada en el párroco y la vida parroquial cerrada en sí misma. Con los cambios del Concilio Vaticano se pretende una parroquia renovada, la inspiración misionera, con un mensaje evangelizador, con una fuerte conexión al mundo, un intercambio cultural, muy organizada y que, por supuesto, está al servicio del carácter de Jesucristo y la transformación del mundo. Hemos escuchado ya varias cosas de la unidad habitacional. Estas, hemos visto, son muchas transformaciones que se han sufrido, especialmente después de la segunda mitad del siglo XX, y que presentan desde luego muchos retos pastorales. Hay dos investigadores, Janos Kaides, que han desarrollado un marco teórico propicio para estudiar las unidades habitacionales. Dan una definición que está allí sobre y que define tal cual sobre áreas residenciales que por lo menos tengan dos unidades o casas físicamente separadas. De este modo entran muchísimas más de las que están catalogadas. Además de esta característica, se requiere que esté cerrado, que haya barreras físicas, que tenga servicios de usos comunitarios y una organización vecinal. Esto que hemos hecho no es solamente nuestro, viene de anterior, el espacio de Padre Benjamín Bravo, ha dado algunos elementos, por ahí del 2007 se reunió y nos dio algunas guías. Tenemos por ahí el documento de Cristina América, donde nos habla de que las estructuras pastorales se tornan inadecuadas y tienen pocas posibilidades de acción, dada su notable reducción en cuanto a agentes de pastoral. Además, nos pide que busquemos los medios necesarios precisamente para atender eficazmente estos espacios. Los obispos mexicanos han hecho caso a esto y en una carta pastoral nos piden que comprendamos estos retos de la cultura urbana tecnologizada a través de la palabra, la tradición y con la ayuda de las ciencias sociales. El documento de Aparecida, que tantas veces ha sido nombrado aquí, también nos da algunas líneas, no las voy a repetir. Y lo que sí nos interesa es esto: el imaginario social que hay en diversos grupos sociales está como compuesta de diversas representaciones dependiendo del objeto. De modo que para ingresar a este imaginario primero necesitamos conocer sus representaciones sociales, que son, válgame, universos simbólicos, que también nos hablaba de ello varios ponentes el día de ayer, y nos permiten identificar aquello que los mueve a actuar de esa manera, a creer lo que creen y ponerlo, digamos nosotros, de manera muy concreta en objetos, en acciones. La representación social precisamente busca eso: el saber, el sentido común o los conocimientos prácticos que permiten una comprensión, una comunicación y sobre todo el dominio del entorno social, material e ideal, porque esto va a marcar sus relaciones. Tiene varios contenidos, diríamos, mentales, pero sigue una lógica, que no precisamente es una lógica racional. Por ello es necesario diferenciar sobre religión, religiosidad y lo religioso. Algo que nos ha permitido bastante profundizar en los campos. Primero, la religión como institución, la Iglesia Católica como institución.
simbólico de lo religioso, es decir, las creencias, y propiamente lo religioso, la objetivación o concretización de esa religiosidad en propiamente comportamientos, signos y símbolos. Para analizar una representación social se puede hacer mediante el diseño, análisis de contenido, cuestionarios de asociación libre, cuestionarios de caracterización y sobre todo técnicas que se denominan ANASIM, análisis de similitudes, donde hay índices de correlación, índices de distancia, de elección, sobre todo una técnica de grafos sobre el árbol máximo. Se utilizó para esta investigación pues, algún software, Excel, SPSS, el Atlas y el Grafos. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, primero tratamos de hacerlo con y sobre todo los ministros ordenados de la arquidiócesis, pero la participación de ellos no fue lo suficientemente grande como para hacer un análisis más profundo. Lo único que pudimos hacer es como tener algunas notas orientadoras y algunos elementos de ese contenido de la representación social. Ellos identifican que los sujetos que viven allí, principalmente de lo religioso, son los ancianos, los jóvenes y las familias. Sin embargo, no se refieren a ningún agente de pastoral que propiamente haga allí la labor pastoral. Déjenme regresar un poco. La pregunta que se dirigió a todos ellos es lo que pensaban de la religiosidad en unidades habitacionales. Entonces, los sacerdotes solamente ubican precisamente a esto, pero no dicen quién va a hacer el trabajo en estas unidades. Hablan propiamente de esta actividad de la fiesta, de la Virgen María y de la evangelización. También hablan de algunos comportamientos positivos que privilegian la convivencia y la fraternidad. Sin embargo, en general son expectativas negativas. Por ahí un testimonio. Ha quedado pendiente el trabajo de las comunidades habitacionales por no saber cómo abordarlo, también porque hemos concentrado el trabajo parroquial queriendo que todos acudan a la parroquia. Bueno, lo hicimos en la Ciudad de México. De todas las parroquias de la Ciudad de México solamente terminaron la primera fase 2 y nos quedó una. Una de ellas es el Sagrado Corazón de Jesús al oriente de la Ciudad de México. Este es el territorio de la parroquia más o menos. Luego Santa Rosa de Lima en el norte de la ciudad. Este sería más o menos su territorio. El contenido de su representación es ese. Como podemos ver, habla de la familia, la gente, monjas, en cuanto a religiosas, sacerdotes. Hay elementos positivos, negativos. No me detengo mucho en esto porque nos interesa más esta situación. Al final de todo el análisis, esta es la representación social, en donde al centro se encuentra la familia y no ir a misa. Se podría ver como en dos pedazos. La parte de arriba propiamente serían como creencias apoyadas en y prácticas que no favorecen la convivencia. Y hacia abajo, el centro serían religiones. Diríamos sobre prácticas seculares. De esto, basamos un análisis más fino y nos queda propiamente el desinterés de la Iglesia en cuanto a crisis. Y además está unido a no ir a la Iglesia. Esto nos habla propiamente de un cambio epocal y que este desinterés de la Iglesia o la situación de poca participación en la Iglesia se debe propiamente a la crisis. Y hay otro grafo que nos interesa, que es este, donde la familia, también al centro, tiene como punto importante la comunión con Dios, que da armonía y da vida. Como vemos, hay tres cosmovisiones, la propiamente de los documentos de la Iglesia, la de los presbíteros y los residentes. El magisterio pone al frente la parroquia territorial y la parroquia militar. Los presbíteros hablan de prejuicios y una poca disposición a evangelizar. Mientras que los residentes de la unidad habitacional hablan de un sentimiento de abandono, pero de un papel central de la familia. Hay una fragmentación, algunos dicen material, sin embargo, aunque hay unidades habitacionales, no rompe con el entorno porque la gente sigue pasando, sigue comunicándose de diversas maneras. Tampoco hay una fragmentación social porque al interior de las unidades, aún con conflictos por el apropiamiento de espacios públicos, se siguen conociendo y se identifican. Donde sí se presta a problemas es una ruptura político-territorial porque ellos hacen una autogestión de sus servicios públicos y a veces es mejor satisfecha que las que proponen los gobiernos locales. Esto implica también una relación con la Iglesia, porque ellos de pronto pueden llevar a un sacerdote a celebrar
y sin el permiso de la parroquia. Los retos que se identifican, obviamente, la adecuación de la estructura, los cambios de actitud de los agentes de pastoral, un ejercicio efectivo de la nueva evangelización, el cambio de percepción de los habitantes y, sobre todo, un desarrollo del plan estratégico. Aquí es interesante que nos quedamos con 4 elementos: la familia, la crisis, no ir a la iglesia y el desinterés de la iglesia. Esto no se puede trabajar así. Lo que tendremos que primero hacer es atender a la familia para que supere la crisis, de modo que ya vaya a la iglesia y se pueda proporcionar, cambiar este desinterés de la iglesia. Este sería, diríamos, los niveles de atención. De modo que se propone una iglesia doméstica diferente a la iglesia de casa, porque uno de ellos debe ser preparado de inicio, pero no solamente. Y sobre todo debe darse armas para que toda la familia supere las crisis. Esto propicia un proceso evangelizador y entonces la parroquia será misionera. Sin embargo, este nivel de atención tiene que ser planeado. Por ello, primero tenemos que atender la parroquia misionera, el proceso evangelizador, para tener una iglesia doméstica. Los elementos que nos pueden guiar es ir a los alejanos, un concepto que ha desarrollado el profesor Serrano, porque mucha de esta gente los hemos ido alejando, no les invitamos de manera adecuada. Estaría fundado sobre todo en una especialidad de apertura que da sentido de vida frente a las crisis, y entonces atenderemos a estas familias que son las células de la iglesia. Lo último que les quiero decir es que a muchas ocasiones nos dedicamos a atender las prácticas socio-religiosas, pero sin tener en cuenta los imaginarios. Y los imaginarios, al final de cuentas, son lo que producen esas prácticas socio-religiosas. La parroquia del párroco está formado para conservarlo. Y ese es un imaginario que se contrapone con las unidades habitacionales, en donde prolifera ciertamente el individualismo, la recuperación del participativo y lo que llamamos colectividad restringida o asociación, porque van una vez que tienen sus servicios cubiertos, ya no asisten. Es decir, tengo el sacramento de la primera comunión, de la confirmación y no regreso. Y esta es una diferencia. Así se mueven ellos y entran en conflicto propiamente con los párrocos que suponen que por el hecho de estar en un territorio ya son comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro, y disculpe, no he presentado a él, pero debo de decir que el maestro Alejandro Emiliano tiene maestría en pastoral urbana por la Universidad Católica Lumen Gentium, y 2 artículos muy importantes que precisamente van en la línea que nos ha comentado: construcción y reconstrucción de la parroquia Cristo Rey, y otro tema muy importante, un artículo: bienestar subjetivo en sacerdotes. Muchas gracias, maestro Alejandro. Ahora daremos la palabra a la licenciada Elizabeth Yud Moctezuma. Ella es licenciada en Economía por la Anáhuac, tiene estudios latinoamericanos en la UNAM, una maestría, está realizando una maestría en pastoral urbana, precisamente un tema interesante desde la economía a la pastoral urbana. Llama la atención esto positivamente, ciertamente, y esta maestría lo hace en la Universidad Católica Lumen Gentium. Es coordinadora del área México CIALA. Un artículo interesante es Sentir con la Iglesia. Tiene la palabra la licenciada. Muchas gracias. Gracias más que nada por la oportunidad de poder compartir algunas ideas como persona de a pie. Aquí donde hay tantos expertos en el área, a los que iniciamos en economía y vamos cuestionándonos, preguntándonos sobre el diario hacer de la pastoral urbana, estos espacios, además de intimidad, son de enorme invitación. De acuerdo a lo que hemos
hemos visto y demás, habría que recordar el inicio de la historia de Dos ciudades de Charles Dickens, que decía: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La era de la sabiduría, la era de la insensatez. Era época de creencia, era época de incredulidad. Era la estación de la luz, era la estación de la oscuridad. Era la primavera de la esperanza y el invierno de nuestra desesperación. De alguna manera parece que la pastoral urbana, en los diálogos, en las investigaciones, en el quehacer cotidiano que predican y que buscan vivir los pastoralistas, los teólogos y más frecuentemente la gente de a pie, parece estar permeada por este péndulo de esperanza y desesperación. Vivimos el gozo de descubrir a Dios en la ciudad, ayer hemos hablado mucho de eso, pero al mismo tiempo, como en las unidades habitacionales, nos cuesta encontrar a Dios, pero especialmente nos cuesta encontrar los rostros humanos en estas ciudades donde parece que nos invisibilizamos. De esta manera, en este cambio de época por el que transitamos, el trabajo de nuestra pastoral urbana puede llevar a la iglesia, y por iglesia habría que recordar que somos todos los creyentes y no solo la jerarquía, a una parálisis, puesto que se cuestionan todos los paradigmas en los que se creía hasta hace pocos años. Incluso ayer se comentaba algunos de los términos acuñados hace 10, 15 años para la pastoral ya no dicen lo mismo, ya no se explican. De esta manera este cambio de época se nos escapa, nos cuesta comprenderlo y actuar en él. Y por eso, entender a la ciudad, más allá de solo un conglomerado de datos, puede ser el crisol que permita entender las transformaciones de nuestra cultura. Ayer bien lo decía el doctor Riofrío: ya sabemos mucho, ahora ¿qué hacemos con lo que sabemos? Y en este ambiente, la ciudad sería el espacio privilegiado en el que se vive el aire de la nueva época, en todos estos contextos estatales, sociales, económicos, culturales, políticos, de género y religiosos. En esta lógica, el reto de ver a los sujetos desde la pastoral urbana se puede hacer desde distintas miradas, y la invitación que me hizo Jesús precisamente fue la de ver y poder oír muchos de los proyectos o algunos de los proyectos que se presentaron en Porto Alegre, en Brasil, hace algunos meses. Ver los videos, poder leer los protocolos de investigación era sumamente interesante, porque nos permite encontrar muchos sujetos. Entre estos sujetos tenemos a los habitantes de las unidades habitacionales, a las familias que son de tantos tipos que resisten una definición única, a los ciudadanos que se integran en la sociedad civil, a las organizaciones de vecinos, de los vecinos desde las barriadas más pobres hasta nuestras organizaciones más residenciales, a los migrantes y los desplazados, a los habitantes de nuestros barrios precarios, a las mujeres y a los jóvenes en las diversas formas en las que se identifican. Y precisamente entre ellos hay tantos otros grupos que buscan visibilizarse y entonces vivir una religiosidad que favorezca el gozoso retorno a lo sagrado y al misterio. Y hay tantos rostros, tantos sujetos como personas habitan en las megaciudades y que requieren estas ofertas diversificadas, ofertas en término económico sería lo que se le da al otro, y sin embargo esto es precisamente lo que necesitamos, una serie de ofertas que den múltiples propuestas de sentido, de espiritualidad y de acciones específicas. ¿Para qué? Para poder regresarle el sabor al vivir en la ciudad. Y esta es una parte que se permeaba en todas estas investigaciones, el deseo de que se pudiera permear este sabor de estar en la ciudad. Ya lo decía el padre Osvaldo el lunes, y una vez me lo hizo muy claro: si no se ama la ciudad en la que estamos, ¿para qué trabajar en ella? Y creo que uno de los grandes riesgos que tenemos, especialmente los que vivimos en unidades habitacionales,
en la Ciudad de México es que es bien difícil amar a la ciudad. Una ciudad en la cual nuestras bardas están grafiteadas, en las cuales los sujetos de nuestra ciudad se desdibujan, se invisibilizan, y como investigadores tenemos que ser tremendamente cuidadosos en la lógica de poder entender a estos sujetos, poderlos ir reconociendo, porque ahí están, se han mantenido tan vistos que dejan de llamar nuestra atención, sobre todas las categorías que se mencionan en los diferentes trabajos de investigación. La verdad es que a todos los vemos cruzando por la ciudad todos los días, y sin embargo ya no los vemos, y al no verlos entonces se vuelven sujetos de nuestra investigación. Pero en el momento en el que se vuelven sujetos de nuestra investigación, a veces cometemos el horror o el error de perder la individualidad de ellos. Hablamos, por ejemplo, en el caso de México es el tema, los ninis, los jóvenes de tribus urbanas, y los catalogamos y los clasificamos como si todos fuesen iguales. Y este es uno de los riesgos más fuertes que tenemos en nuestras investigaciones, el empezar a definir a nuestros sujetos desde nosotros, desde los investigadores, en lugar de ir haciendo ese camino con el otro. Precisamente a veces parece, y eso es lo que se veía muy claro, que trataban de evitar las investigaciones que se presentarán en los siguientes días, es indispensable no estar turisteando a los sujetos de la ciudad, es decir, no estarlos viendo como los otros, como aquellos a los que ya nada más encuentro en un momento determinado y sobre los que estudio, sin reconocerles esta capacidad de ser objetos, de ser sujetos que realmente requieren un lenguaje propio, y no idealizarlos, ni tampoco en un elemento de la investigación de unidades habitacionales considerarlos como brotes cancerosos. De alguna manera a veces nuestros sujetos de investigación o son los ideales o se vuelven los brotes cancerosos. Y es que la búsqueda de las investigaciones debe ser precisamente reconocer a los sujetos que deseamos revisibilizar, pero no inventándolos, no disfrazando su lenguaje, sino más bien en el deseo de escribir su historia y de compartirla, guardando y respetando su propia memoria. Por eso, la búsqueda de la pastoral urbana en nuestro tiempo presente sería la de la recuperación de las personas y de los grupos, de una individualidad perdida en los análisis y modelos estructurales. Hay una rehabilitación de los individuos, de las familias, de las comunidades y de las mentalidades. Necesitamos una mayor sensibilidad, si no, estamos haciendo sociología o estamos haciendo antropología, o sabe qué estamos haciendo. Pero para ser pastoral urbana necesitamos un conocimiento profundo de nuestros sujetos desde diversas perspectivas, destacando las diversas culturas, las condiciones de género, la vida cotidiana en el espacio público y privado, las múltiples disputas de poder social, simbólico y político, así como la diversidad y la pluralidad en un mundo globalizado. Y con respecto a esto, desde el plano metodológico requerimos ciertas precisiones, entre ellas mismas que se ven en los diversos estudios que se están presentando y se presentarán en estos días, es la utilización de las fuentes cualitativas, el redescubrimiento de las historias de vida, de la observación participante, de las trayectorias múltiples, de la triangulación entre las historias vividas y las historias documentadas, sobre todo del trabajo con las personas a las que, como había mencionado, no podemos etiquetar, porque en el momento en que las etiquetamos, nosotros mismos las invisibilizamos.
También la utilización de una perspectiva comparada y pluridisciplinaria, amplios principios y propuestas ético-religiosas en el complejo y heterogéneo mundo de cada ciudad. También es necesario, y esta es una duda que me surgió ayer, tomar en cuenta la significación múltiple y diversa del cristianismo. Ayer parecía como que hablábamos como si toda la América Latina fuese católica, y cada vez más nuestra América Latina puede que sea cristiana, pero no necesariamente se acepta como católico. Y junto con esto, y precisamente origen y consecuencia de esto, el reconocimiento de los conflictos, las tensiones y la distribución y ejercicio del poder en el interior del campo religioso. En el caso de México, por ejemplo, las tensiones que existen en las mayordomías son muy fuertes. Como juego entre el poder absoluto del párroco sobre las fiestas patronales o la coparticipación del párroco con su comunidad de fieles, o inclusive la invisibilización del párroco permitiendo que el mayordomo tome toda la autoridad independientemente de los resultados que cualquiera de estas tres opciones pueda generar. En esta situación se busca entonces una pastoral urbana que rescate a cada sujeto a través del estudio de sus prácticas individuales y sociales concretas para analizar y compartir sus espacios en un plano horizontal, reconociéndolos como sujetos privilegiados de la historia de la salvación. Y en este desafío es donde entran las investigaciones de México, Colombia, Chile, Brasil y Argentina, entre otras, sobre las múltiples prácticas sociales y culturales del mundo cristiano. Estas prácticas en movimientos sociales y subalternos, estas prácticas que impactan a mujeres indígenas, que hablan de conquistas sociales transformadas en derechos de ciudadanía, que nos hablan de los diferentes mundos simbólicos, permiten, desde una óptica de la pastoral urbana, darles un sentido nuevo. Y esta precisamente sería una forma de hacer pastoral urbana que se permea en las investigaciones, que busca privilegiar la perspectiva de los actores, el cómo cada persona y cada grupo vive en la ciudad y la interpreta, comprendiendo los paraqués y los porqués que nos llevan a las diferentes prácticas. Y precisamente en estas prácticas es en donde nosotros podemos entrar a un reto particular, la religiosidad del creyente. Esta religiosidad, cada pueblo va organizando su experiencia de Dios hasta convertirla en un sistema religioso. La experiencia religiosa se mantiene mientras corresponde vital y trascendentemente con la práctica y los usos cotidianos de cada persona, de cada comunidad, de cada pueblo. Bien, en el análisis de unidades habitacionales se define a la religiosidad como una manifestación de creencias, de ideas y de prácticas religiosas, no siempre en relación directa con alguna institución, pero siempre presente y estructurada desde y en la vida de las personas y de los grupos en ambientes y en territorios. Y esta religiosidad, que conocemos de varias maneras, como religiosidad popular, como piedad popular, como religiosidad del pueblo creyente, de una y otra manera, en diferentes posibilidades, lleva a toda una interpretación de estas prácticas religiosas a través de las cuales se expresa, a través de las cuales los creyentes y sus jerarquías se vinculan y van encontrando sentimientos de pertenencia y unión, generalmente entrelazadas con las expresiones de sus devociones. En estas prácticas del pueblo habría que replantearlas, y por eso empezaba hace unos minutos diciendo: ojo, cuando hablamos de sujetos,
hablamos de estos sujetos que creen y que practican, pero no necesariamente creen y practican lo que nosotros creemos y practicamos. En la Ciudad de México, la devoción a San Judas Tadeo tiene a la mayoría de los católicos con los pelos de punta. Que si no creen, que si lo que creen está todo equivocado, que si creen en muñecos, que si la verdad son una bola de gente horrible, que si son reggaetoneros, que si bailan, que si no bailan. Y en lugar de acompañarlos, el dedo. Esos que creen. Pero esos que creen en la fiesta de San Judas Tadeo el 28 de octubre del año pasado eran 3 millones. ¿Qué hacemos con todos estos creen? Con todas estas personas que finalmente coinciden en nuestros trabajos de investigación y que de alguna manera, ya sea con abandono y exclusión de la Iglesia o bien con su acompañamiento, esta religiosidad de creyente permite hacer hermano con el hermano, porque se mete hasta los huesos, pero solo cuando se le comprende. Esta definición de lo que sería hacer una pastoral urbana me la dio alguien que hace pastoral con los grupos más complejos en la Ciudad de México, en un grupo guadalupano donde se hace pastoral popular con personas en situación de calle. Y es que la religiosidad del creyente es una apuesta a la dignidad y al respeto a la diversidad de modos de vida, que es todavía más acuciante que el bienestar material. Como economistas siempre nos preocupa el bienestar material, pero el bienestar material de hoy en día permite que hasta los pobres tengan teléfono celular. Lo que no tienen es un domicilio, y lo único que tienen entonces es su teléfono como domicilio, no más identidad que un número telefónico. Y desde ahí entonces requerimos un proceso evangelizador personalizado que se muestra abierto al otro y que le permite encontrar un sentido de vida significativo a través del reconocimiento de sujetos en plural, con múltiples pastorales. Frente a esto entonces, las parroquias urbanas, en un sentido amplio del término, en un contacto con la religiosidad de los creyentes, pueden convertirse en verdaderos lugares de escucha. Ayer se hablaba de múltiples parroquias, es decir, de las parroquias personales, de las parroquias de casa, y entonces en unidades habitacionales se decía que las parroquias de casa no se pueden en casas donde no vive nadie, porque entre semana trabajan y el fin de semana se van con sus papás. No se puede necesariamente con las familias cuando no quedan definidas estas familias, y sin embargo estas parroquias urbanas son los que pueden tener un contacto con la religiosidad de los creyentes y convertirse en los verdaderos lugares de escucha, de acogida, de aquel lugar donde los sujetos se vuelven visibles y recuperan su voz. Creo que la preocupación fundamental de las investigaciones que se están planteando en estos días es cómo recuperar la voz de nuestros diferentes sujetos de estudio. No son entonces nada más objetos de estudio, sino un sujeto de estudio que tiene una voz y que exige desde su espacio, y no desde abajo, sino desde las bases, una unidad de fe y vida. De esta manera entonces nuestra ciudad, la Ciudad de México tan caótica, la de la ciudad de la esperanza y la desesperanza, puede ser un lugar de perdición, sí, fruto de nuestro invierno de la desesperación, como diría Dickens, pero también podría ser uno de bonanza, donde se pueda vivir, así en la Ciudad de México, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Córdoba, en la Ciudad de Santiago de Chile. Desde ahí se pueda vivir la realidad en la primavera de nuestras mejores esperanzas. Gracias. Muy bien, gracias, licenciada Elizabeth. Esto se va poniendo muy interesante. Ahora daremos la palabra al maestro Jesús Serrano, el tema reacciones a los retos de las unidades habitacionales. El maestro Jesús pues completará esta
trilogía de presentación. Él es magíster en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctorante en la Universidad de Anáhuac, el tema Gestión Estratégica. Entre sus publicaciones quiero mencionar lo siguiente: La naturaleza ética de las políticas públicas, Planeación estratégica pastoral, y en este momento él es coordinador de la maestría en pastoral en la Universidad Católica Lumen Gentium. Maestro Jesús, por favor. Muchísimas gracias y buenos días a todas y a todos. Quizás habría que agregar algo que no se dijo en las presentaciones, no nos lo preguntaron y a lo mejor no lo pensamos. Todos somos laicos y, como se dieron cuenta, ninguno de nosotros es teólogo. Entonces, aportamos esos puntos de vista a esta reflexión. La exposición que yo haré habla de las reacciones a los retos pastorales de las unidades habitacionales. Es como contar la historia alrededor del trabajo de investigación del cual ya habló Alejandro Emiliano. Nosotros asumimos, digamos, muy positivamente como punto de partida el hecho de que los habitantes de la unidad habitacional están en la expectativa y en la búsqueda de respuestas a sus necesidades espirituales. Y esta búsqueda encuentra o va abriéndose camino a pesar de las grandes dificultades con las que con frecuencia se vive en estos espacios. Quisiera decir que nuestra visión considera, digamos, institucionalmente, nuestra misión es responder a las necesidades espirituales de las personas. Creo que de eso ha hablado con gran elocuencia, con gran claridad, la maestra Yod, pero al mismo tiempo considerando el papel de las mediaciones institucionales para catalizar procesos de acción colectiva. Y en ese sentido nosotros vemos a la Iglesia como una mediación necesaria, privilegiada para lograr estos procesos. Algo que también ya digamos, tomamos como punto de partida, pero confirmamos con la investigación, es la importancia que tiene la jerarquía, dotada de autoridad formal, por un lado, ya la tiene, pero a lo cual se le debe agregar liderazgo en la conducción de las comunidades. Eso no siempre lo encontramos. Capital simbólico, que está presente en la misma consagración, y evidentemente la disposición al servicio. Eso estaría en nuestro punto de partida. De lo que yo quisiera hablar es de dos momentos anteriores a la investigación. Uno fue el sondeo y otro fue la convocatoria. Y un momento posterior, cuando los resultados comenzaron a aparecer. Y digamos el momento en el que nos encontramos ahora, que es el momento de hacer visibles los retos pastorales. Antes, en la etapa de sondeo, se mencionó por ahí que se hizo circular un instrumento de asociación libre para que se respondiera qué palabras definen la religiosidad en las unidades habitacionales. En ese sondeo aparecían conceptos que hacían referencia a la magnitud de la unidad habitacional, hacían referencia a este como un desafío que nos hace sentir pequeños, nos hace sentir rebasados, pero al mismo tiempo como un espacio necesitado de acercamiento, de solidaridad y de armonía. En la imagen que les presentamos está la parroquia contigua a la unidad habitacional López Mateos, que es la primera que existió en México en el año 55. Actualmente la unidad López Mateos está habitada por personas muy mayores, o sea, no solo de la tercera edad, sino muy mayores, que en muchos casos necesitan ayuda para su movilidad. Y entonces esto ya hace una parroquia muy particular por esta condición de los habitantes. En esta etapa del sondeo,
fue muy importante la participación en el retiro del presbiterio el 20 de febrero del año pasado. En ese retiro teníamos congregados más o menos a 300 sacerdotes de nuestra arquidiócesis de México, y se les invitó a que libremente se dirigieran a unas mesas de reflexión. Y en esas mesas de reflexión la asistencia mayoritaria fue hacia la que trataba sobre la familia. Pero nosotros no nos imaginábamos que, abriendo la opción de unidades habitacionales, esta fuera la segunda más concurrida. Nosotros apostábamos, por ejemplo, a que cuando se hablara de las tribus urbanas íbamos a tener un gran número. Resulta que esa mesa no se pudo abrir porque no llegó más que una sola persona. Entonces, este fue un, digamos, mosaico de por dónde estaban gravitando las inquietudes. De estos grupos de reflexión se confirmó lo que el sondeo ya nos había dicho, de que existe esa visión en los sacerdotes ambivalentes. Por un lado, sentirse convocados por las unidades como territorios de evangelización, pero, y también en ese sentido, con potencialidad del encuentro, de la convivencia, de la cercanía y de la solidaridad. Toda esa es la parte positiva. Pero venía acompañada no solo por el anonadamiento de la magnitud, sino sobre todo, esto ya se dijo, por una visión muy pesimista. Las dos ideas más repetidas hablaban de las barreras físicas. Nuestros compañeros de la mesa que nos precedió insistían también en eso de las barreras físicas, y el asunto de los conflictos vecinales. Entonces parecería que estos dos factores anulan la posibilidad de realizar la evangelización en las unidades habitacionales. Se hizo, segundo momento antes, fue la convocatoria. Se hizo a través de carteles y a través de invitaciones en nuestras 8 vicarías, más o menos 450 parroquias de la arquidiócesis, el solicitar que laicos y sacerdotes se involucraran y se inscribieran en el proceso de investigación. En esta etapa vino como una depuración. O sea, obviamente muchos no respondieron a la convocatoria, algunos mostraron interés. Se formó un trípode o una tríada de factores de los cuales se hablaba tanto en el retiro como en el sondeo como en la convocatoria: las barreras físicas, los conflictos vecinales, la necesidad del encuentro, cuestiones que ya se mencionaron. Entonces, en esta etapa de convocatoria se hizo algún evento para ir calentando motores, 16 de noviembre, para el análisis socioeconómico de la unidad habitacional, y aquí comenzaron como los que no respondieron a la convocatoria, o sea, los que se acercaron, los que se interesaron, pero nunca se involucraron. Y me parece muy importante hablar de estos casos. Uno de ellos es la unidad habitacional La Patera. La unidad habitacional La Patera fue hecha en el norte del eje para burócratas, y en un pequeño espacio que quedó baldío, porque ahí no se pensaba hacer nada, se hizo un poco así como clandestino, como de invasión, el templo. El sacerdote que atiende esta parroquia no nos llamó, fue uno de los laicos que nos buscó y le dijo al sacerdote: oiga, hay esto, deberíamos pedir participar. Hablé con el sacerdote y él me dijo: tengo aquí 16 años y estoy harto de este lugar, estoy harto de los conflictos vecinales, aquí la gente no participa, aquí la gente es muy atea. En el caso de la unidad Miguel Alemán, nosotros hicimos la invitación, ya les dije que ahí vive mucha gente mayor, pero aquí no hubo ninguna respuesta, o sea, no dijeron ni sí ni no, pero se les convocó. Otro caso interesante fue la unidad Independencia, que tiene una parroquia que dentro de la Arquidiócesis de México durante muchos años fue muy destacada por su animación pastoral. Participaron en alguno de estos encuentros y al final de cuentas no respondieron. En el caso de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de la unidad Acueducto, el sacerdote me buscó con algunos de sus laicos, me citó en la parroquia
estuve en un momento de una gran animación, de efervescencia ahí que tenían, y al final de cuentas no participaron. Entonces viene un poquito la especulación de por qué razón desertaron. Y aunque no tenemos un diagnóstico formal, lo que pensamos es que a final de cuentas es esa crisis de liderazgo, esa crisis de estar esperando como las respuestas ya cocinadas y no trabajar en la construcción de las respuestas. Los que sí aceptaron la convocatoria, que fueron en principio 4 parroquias y que al final quedaron 2, nos permitieron realizar talleres de capacitación, algunos en la sede de la Universidad de Bellencio, ahí vemos algunas escenas, y luego in situ en la parroquia Santa Rosa de Lima, en la parroquia de Sagrado Corazón, y como ven, al menos en estas imágenes, había una participación importante de los laicos acompañados por sus sacerdotes. O sea, las cosas funcionaron donde el liderazgo estaba comprometido y estaba hombro con hombro en la construcción de las respuestas. Donde no había ese asunto del hombro con hombro, no salieron las cosas. Hubo una cuestión complementaria que nos ayudó mucho a entenderlo, que fue la misión de San Miguel Iztapalapa. Aunque aquí el tema no eran las unidades habitacionales, el hecho es que acompañamos en el visiteo domiciliario de lo que se llama la misión permanente. Y casa por casa estuvimos recorriendo. Y había unidad habitacional. Y una de las cosas que nos dimos cuenta en la unidad habitacional cuando se estaba haciendo el visiteo es que los evangelizadores llegan a invadir el espacio privado de las personas. Esperan que les abran el domicilio, esperan que les permitan entrar, esperan que los congreguen a los integrantes de la familia para que les den la enseñanza y además esperan que acepten, den una anuencia al mensaje que se les está dando. A mí me pareció, a nosotros nos pareció un atropello completo esa forma de hacer misión permanente. Y sin embargo, pues es la estrategia privilegiada, pero nos enseñó mucho sobre estas cosas y yo creo que bastante de eso nos ha dicho la profesora John. Y a eso, aunque no estaba dentro del proyecto, pues de refilón pudimos ir, como decimos en México, ahí tras Lomita, a la diócesis de Morón en Argentina, donde visitamos una parroquia que está dentro de la unidad habitacional, en una zona muy precaria de villas, donde el párroco vive dentro de la unidad habitacional, ¿verdad? Y donde está, digamos, ese microcosmos de violencia, de pobreza, de marginación, de drogas, de lo que ustedes quieran. Pero el hecho de que el sacerdote esté allí, ahí estamos él y yo, codo a codo, ayuda mucho, Rodrigo, ayudó mucho a ir dinamizando la parroquia. Bueno, para cerrar mi interpretación, voy a comentar reacciones. Una reacción de uno de los sacerdotes que sí participó en nuestro trabajo fue: aquí acaban de construir la unidad habitacional, nos toca atenderla. O sea, el sacerdote le preguntaba si le tocaba atenderla, y fue preguntar a las autoridades del municipio si esa unidad habitacional pertenecía a su parroquia. Además, le dijeron, nosotros bromeábamos porque decíamos, nos imaginamos al sacerdote cruzando los dedos diciendo que no me toque, que no me toque. Porque eran más o menos 1500 viviendas que le duplican la población a su parroquia tradicional, alteran la autoimagen que tienen de su parroquia. La zona roja que está ahí en la gráfica es la construcción de la unidad habitacional, la zona gris son las casas. Entonces, esta es la imagen que ellos tienen de su parroquia, pero esta es la nueva realidad. Y le va a preguntar al municipio si esa unidad le corresponde. En la misa le dice a los fieles: los que viven en la unidad habitacional, por favor, levanten la mano. Y les invita a la comunidad: vamos a darles la bienvenida a estos hermanos que se integran a nuestra comunidad. Y por supuesto nosotros preguntamos: ¿y hace cuánto viven ahí? Llevaban 8 años. Los 8 años se tardaron en reconocer que estaban ahí y en darles la bienvenida. Había otra cuestión que nos llamó la atención. Los sacerdotes, de las cosas que empezaron a fallar, es que delegan en los laicos. Y no es que esté mal que deleguen,
sino que hay unos límites en ese asunto de la delegación. Los laicos estaban muy entusiastas, pero como dijo el padre Benjamín Bravo ayer, su entrada a la ciudad es ingenua, y cuando entran y chocan y los rechazan, se desmotivan, se repliegan, y no saben ya qué hacer. Eso pasa con el asunto de las barreras físicas y simbólicas. En otros casos, la gente los recibe con mucho gusto porque decían, qué bueno que nos vienen a visitar, eso es lo que esperábamos. O sea, hay quien los rechaza, hay quien les da la bienvenida. Pero como no hay protocolos de acción, o sea, no se sabe bien cómo responder en un caso o en otro. Algunos de los sacerdotes, cuando se le presentaron los resultados que ya les contó Alejandro, reaccionó asustado, negando lo que decían los resultados. Pero la base de la negación era que alteraban el modelo deductivo con el cual se había hecho la planeación pastoral. No sé si me explico. La planeación pastoral se hace desde el libro, desde el magisterio, desde lo que dice Aparecida, desde lo que dice lo que diga, pero no desde entrar en contacto con la gente, no escuchando a la gente y escuchando sus solicitudes. Entonces, cuando llega una agenda que dice, ¿sabes qué? Lo que más nos interesa es la familia, y nosotros vemos al sacerdote como alguien lejano, el sacerdote se siente juzgado y reacciona negando ese resultado. En la otra parroquia, los laicos estaban absolutamente demolidos en el suelo, llorando, no exagero, porque les habían cerrado las puertas y porque habiendo hecho una gran convocatoria habían llegado 14 personas a esa convocatoria. No estaban preparados para algo diferente de lo que ellos se imaginaban. Bueno, en fin, cierro con esta idea. 4 retos pastorales, 4 grandes retos que nos quedan después de la investigación. El primero, orientar acciones para una pastoral inductiva, no deductiva. Partir de lo que la realidad nos está diciendo, de lo que la gente está pidiendo. Pastoral inductiva. Segundo, fijar núcleos estratégicos de acción. Y para esta investigación queda claro que había 3 núcleos estratégicos de acción: familia, santos y armonía. La familia como lo que más valora y es el factor de integración, los santos como el elemento de religación más concreto, y la armonía, que es algo que por ahí se ha mencionado, que es mucho la idea del paraíso perdido. En la ciudad, de muchas maneras, está presente la búsqueda de reencontrarnos en el paraíso perdido, pero buscando la armonía, buscando mejorar nuestra calidad de vida, encontramos conflictos vecinales. Tercer reto es promover la convivencia ciudadana y la seguridad como acción colectiva. O sea, no puede haber un mejor espacio de oportunidad para el trabajo apostólico que precisamente esas condiciones de discordia y de inseguridad, porque son la invitación a la acción colectiva, no a la individualización, que es lo que ha pasado hasta ahora. Y el cuarto punto es respetar el espacio privado de las personas. En ese sentido, nosotros tenemos ciertas reservas a la idea de una iglesia de casa. Pensamos que esta puede ser invasiva del espacio privado. En cambio, apostamos a una iglesia multivalente, ¿no? Multilocalizada, tanto en el templo como en la calle, como en el teléfono móvil, como en el domicilio, hay que decirlo también. O sea, no es negar la posibilidad, sino simplemente abundar en las opciones. Bueno, ya estoy rebasado del tiempo, pero sí me gustaría llegar a este asunto que es el medular. Un análisis FODA nos dice que la organización eclesial, es decir, la parroquia, su fortaleza es liderazgo de sacerdotes y laicos, disposición y buena voluntad, adopción de procesos y estrategias de visión permanente y formación doctrinal. Sus debilidades están en expectativas idealizadas, una disyuntiva entre objetivos strong o soft. ¿Cuál es esta disyuntiva? El objetivo strong lo que quiere es buscar enclaves de procesos de vida eclesial, o sea, espera un máximo. El objetivo soft es simplemente dar un testimonio, no colonizar
controlar los procesos. Algo dicho, insuficiente segmentación de las diferencias en la ciudad. Las oportunidades de la unidad habitacional son la valoración de la familia, la búsqueda de armonía, la devoción de los santos, la aspiración del paraíso perdido y el hecho de que no vayan al templo. Las amenazas, el tiempo limitado, el conflicto vecinal, las barreras físicas, la desconfianza hacia la iglesia y los sacerdotes y figuras eclesiales alejadas. Y ya hemos dicho que ese asunto de los alejamos es crucial. Pensando en un desarrollo estratégico de acción, la sugerencia, la propuesta que nosotros traemos es movilizar recursos hacia la atención de la familia a través de la devoción de los santos y un liderazgo continuo de cambio. Para trabajar la estrategia de la debilidad sería ajustar los objetivos y asumirlos, adaptar la organización a estos objetivos, es decir, la capacitación para trabajar en segmentos de tiempo, espacios y discursos diferenciados. Por ahí va a hablarles el día de mañana Gilda Plazas sobre el asunto de ir a la construcción de comunidad y de pedagogía urbana. Buscar que el sacerdote tenga una figura nítida, o sea, que se dibuje mejor su figura, no abusar de la delegación en el laico y empoderar a los sujetos. En fin, hasta ahí dejamos nuestra intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, Elizabeth, Alejandro, por habernos dado información, pero también hemos sentido sensibilidad, testimonio y también propuestas de estrategia. Si me permiten, para pasar a las preguntas, creo que hay que resaltar que hay una propuesta de una iglesia doméstica y hay que rescatar esta visión de ir a los alejados, privilegiar a las personas, rescatar. Hay distintas maneras de expresar esto, de rescatar, recuperar, redescubrir, que en el fondo significa volver a encontrarnos a las personas. Y también el tema de la iglesia, una mediación. Y creo que esto es importante. Reconocer a las personas, recibir y entonces entrar, como dices, Jesús, a una pastoral inductiva. Muy bien, tenemos 15 minutos para preguntas, comentarios, respuestas. Por favor, el que toma la palabra, que diga su nombre y de dónde viene, porque esto va a ayudar también a comprender a los expositores. Si es comentario lo dice, si es pregunta se dirige. Gerhard. Me llamo Gerhard de Alemania, profesor de ética social. Me ha llamado mucho la atención en su última ponencia este concepto de desconfianza a la iglesia y a los sacerdotes. Es claro que en la ciudad, en una sociedad moderna, la relación que la gente tiene frente a la iglesia, a los sacerdotes, está mucho influido por los medios de comunicación. La imagen pública de la iglesia influye mucho, sobre todo en los alejados. Y me ha llamado mucho la atención que ha optado más por la esfera privada o la esfera de comunidad pequeña, iglesia doméstica, que a la esfera de lo público. ¿No sería bueno acompañar lo que ustedes tratan de hacer por el intento de mejorar la imagen pública de la iglesia dentro de los medios de comunicación o también por vía de eventos públicos en la sociedad? Por ejemplo, un gran festival o un meeting a la Katholikentag, me refiero a esos eventos masivos de católicos en Alemania que influyen mucho en la imagen de la iglesia, porque se reúnen católicos en una ciudad con temas muy interesantes y muy discutidos. Primer punto. Un segundo punto muy breve. Ha hablado muchas veces de las necesidades espirituales y me pregunté qué relación hay entre las necesidades espirituales y las necesidades, digamos, sociales que la gente también tiene, o incluso físicas, materiales, y qué rol juegan las necesidades de los otros
no habría que fomentar también un compromiso social y político hacia la promoción o la lucha contra la pobreza de los otros. Gracias, Diana. Jesús, esperamos dos intervenciones y así se trata de responder. Por favor. Mi nombre es Marcela García, de la Ibero, de aquí de México. Me pareció interesantísimo su proyecto y me pareció muy buena la señalización que hizo la profesora Judd de ver a los sujetos como desde el punto de vista del actor y no como objetos de estudio, ¿no? Aunque haya que hacer estudios, pero siempre estar en ese encuentro. Tengo una curiosidad, quisiera saber si pueden decir un poco más sobre la propuesta de aprovechar la devoción a los santos como oportunidad, ¿qué es lo que tienen en mente? Gracias. El Padre Fernando, lo vi levantar. A Padre Fernando, con Padre Fernando terminamos el primer ciclo de preguntas para pasar a las respuestas. Me llamó la atención que algunas cosas no las mencionaron, por ejemplo, visita a los enfermos, es como el modo de entrar en las casas, o algo de catequesis a los niños, y de pronto puede ser otro modo, además de, por ejemplo, la devoción a los santos en algunos ambientes pudiera haber, en otros más bien la preparación de Navidad o algo de Semana Santa. Ver si alguien de alguno de estos temas les ha impresionado, aconsejaría o pronto desaconsejaría. Gracias, Padre Fernando. Entonces, Jesús, después parece que hay una pregunta directa, después a Eli, y podría ser que Alejandro. Gracias. Jesús. Sí, más o menos se distribuyeron de ese modo. Es que es muy importante este tema de la desconfianza hacia el sacerdote, pero nos parece que el estudio lo que arrojó era más importante ver al sacerdote como una figura lejana. Entonces, a nosotros nos parece que es muy lógico que se alimente la desconfianza de alguien a quien vemos lejano. Si no está cercano, si no está en contacto contigo, si no lo conoces y si no trata contigo, ¿cómo le vas a tener confianza? Por eso la mención de no abusar de la delegación de los laicos, porque finalmente puede darse un movimiento pendular. Tanto nos hemos quejado de que los sacerdotes no dejan hacer, y puede ser que esté ocurriendo lo opuesto, digamos, de que el sacerdote ya se perdió, ya no se sabe quién es, ya no se sabe para qué sirve. Al menos ese es un dato que aparece en nuestro trabajo. Y la otra cuestión sobre las necesidades espirituales versus el compromiso social. La pregunta me parece muy interesante y yo lo que respondo es: el problema es que para resolver las necesidades materiales se han creado ya infinidad de alternativas, desde las inmobiliarias privadas, políticas públicas de vivienda, de obras municipales para introducir servicios públicos, desarrollar el mercado. Y ya sabemos que todo eso está lleno de limitantes y de contradicciones, o sea, ya lo sé, pero ese espacio se ha ocupado ahí. Y obviamente ni las políticas públicas, ni las ONGs, ni las inmobiliarias están interesadas en atender las necesidades espirituales. Entonces a mí me parece que esta opción es el tema, no otro. Es perder el foco. Ahora bien, eso no niega que el espacio de oportunidad nosotros lo vemos precisamente en las barreras físicas. Eso no lo dije, es muy importante. O sea, si la barrera física todos nos dijeron que era limitante, es necesario convertir la barrera física en la oportunidad. ¿Y eso cómo? ¿Por qué se pusieron las barreras físicas? Por un lado, porque se quiere salvaguardar la privacidad. Y por otro lado, porque se tiene miedo. Acción colectiva es crear comunidad a partir de que la gente se conozca. En la Ciudad de México, no sé en los demás países, uno de los delitos que ha crecido más es el robo a casa-habitación. Y eso ocurre no solo porque la gente no está presente en sus domicilios todo el día, sino porque no hay redes vecinales que conozcan al vecino y sepan quién es el vecino y quién no es. Ese es un gran espacio de acción colectiva, más allá de pensar
en atender los servicios públicos y la pobreza, etc. Esa es mi respuesta. Gracias, Elizabeth. ¿Por qué aprovechar la devoción a los santos? Y yo creo que hay que aprovechar lo que se tiene. Y creo que tenemos que fundamentarnos en eso. La devoción a los santos, la devoción a las vírgenes, tiene toda una serie de complejidades, todos las conocemos. Y sin embargo es un terreno muy fértil en el que podemos ir trabajando esta religiosidad del pueblo creyente. ¿Cómo hacemos para acercar a los jóvenes que no se paran en los templos más que los días 28? No, pues ya que se paran los días 28, pues entonces habría que hacer una pastoral para ellos, muy específica, con sus lenguajes, con sus temas. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es en términos de no acabar con todo un proceso complejo de religiosidad para quedarte con un asunto de shopping mall barato, ¿no? Es decir, en el asunto de que la gente solamente acabe comprando la medallita de la Virgencita buena onda, el San Juditas milagroso, la imagen de San Benito que te evita los robos. Pero es un primer paso. Y si no tienes muchos otros pasos, entonces habría que empezar a construir sobre lo que tenemos, no solamente sobre lo que deseamos. Gran parte de nuestro trabajo se fundamenta en los imaginarios. ¿Qué significa esto? Bueno, pues nos ha dicho que buscamos al sujeto, no al objeto. Pero primero tenemos que preguntarnos quién es el sujeto, pero no quién supongo que es. Por eso vamos al encuentro y le preguntamos a ellos. El imaginario es precisamente lo que nos permite hacer lo que hacemos. Finalmente nacemos y lo hacemos dentro de una sociedad que nos transmite valores, que nos transmite creencias, que nos transmite incluso maneras tan sutiles y tan concretas como de qué manera me siento para ver televisión o con qué mano voy a comer. Por ello es importante meterse a los imaginarios. Nosotros le apostamos a eso y precisamente pues, todo lo que hemos explicado se funda en ello, muy particularmente en lo que es la representación social de la religiosidad. Como pudieron ver, claro, fue muy rápido, ahí aparece lo que la gente piensa sobre la religiosidad. Y en el centro está la familia, porque en ella se da esa religiosidad. Y es la familia la que, al estar en contacto con Dios, encuentra una manera de enfrentar la crisis. Pero es la familia quien, de alguna manera, no va a la iglesia. No porque no se le busque, sino porque no se siente acogida. Por ello, el atender a los santos. Ellos hablan de religiones, pero también hablan de los santos, de las imágenes concretas. Pero lo dicen ellos. Y esto sería una pastoral inductiva. Por otra parte, ellos mismos hablan de sus necesidades. Ellos lo ven presente o tan presente a la figura del sacerdote, de la religiosa, pero tienen muy en cuenta al vecino que le produce problemas. Es ahí donde nosotros le apostamos, es decir, a ayudarle a enfrentar la crisis. Por eso ir desde abajo. En el cuadro que les mostré, en la tabla que les mostré, lo primero y el único sujeto que aparece allí es la familia. La familia que enfrenta esa crisis. Por ello, atenderlo. Y de ahí, los niveles de explicación o de atención se van haciendo más abstractos. Por eso empezar la atención desde lo más concreto. Pero para atender lo más concreto, necesitamos cambiar lo más abstracto. No podemos cambiar la imagen pública de la iglesia por los medios de comunicación porque eso no propiamente se queda en el imaginario. Se quedan algunas cosas. Por ello, primero atender la familia para que ella misma tenga herramientas, se empodere, pueda resolver sus crisis. Y ya después irá cambiando esta imagen pública. Gracias. Gracias. Segunda y última ronda, tenemos 8 minutos.
la relación que usted hace entre la Iglesia como mediadora necesaria del crecimiento de la ciudad, en la jerarquía y el liderazgo que tiene, en un contexto de desconfianza justamente hacia la jerarquía y el papel que ella ha desempeñado hasta hoy. Pablo, aquí, y después nos trasladamos allá. Muchas gracias por el trabajo, por la investigación, uno aprovecha muchas cosas. Me interesaría saber qué resultados les dio confrontarse en los análisis con personas que no son católicas, son evangélicas, por ejemplo, y qué relación hay o qué desafíos les sugiere eso al trabajo, porque no lo vi ahora. Gracias, Pablo. De este lado, por favor. Brenda, Brasil. Jesús, me llama la atención ese liderazgo y esa categoría de lejanía pensando en el papel sacerdotal. Yo me pregunto, en el cuadro teórico o en el análisis del marco teórico, ¿ustedes llegaron a percibir de qué manera entra la formación sacerdotal, la nueva formación sacerdotal, que va en la contramano de lo que ustedes están promoviendo, ¿no? Y la segunda cosa que me llama profundamente la atención es, un poco en la dirección de Pablo, veo un catolicismo en una metrópoli eminentemente popular. ¿Qué otros catolicismos permean esta investigación? Gracias. Buenos días, soy Gabriela, hermana dominica. En este momento mi comunidad está viviendo los monoblogs que presentaste del barrio Carlos Gardel, una de las villas de Buenos Aires. Entonces, quiero aclarar que con el padre Rodrigo tenemos una amistad preciosa. El padre Rodrigo ha pedido un año sabático y en ese mismo departamento estamos las hermanas. En ese barrio estuvieron las hermanas del Sagrado Corazón muchísimo tiempo, no podría decir cuántos, pero mucho. Hay una comunidad con catequistas, con promotores de pastoral social, que a pesar de que el padre Rodrigo ha necesitado, y lo cual nos pareció muy bien y toda la comunidad lo apoyó, pedir un año sabático y demás, quizás más tiempo, la comunidad sigue estando muy fuerte con muchos ministerios laicales y sobre todo en los años 70, cuando la represión militar asolaba nuestro país, laicas con un compromiso en la universidad, pero a su vez en este barrio, laicas que todavía hoy están sosteniendo las comunidades cristianas. Doy este dato de realidad porque me pregunto cuánto en las investigaciones, quizás estando muy de acuerdo con lo que la profesora Elizabeth decía, ¿no? ¿Cuánta voz se le da a catequistas, a miles de ministerios que sostienen nuestras villas? Y lo digo porque Argentina ha tenido últimamente una película... Por favor, por el tiempo. Está bien, listo. La pregunta es cuánto se le ha dado en la investigación la voz a tantos cristianos y cristianas que sostienen las comunidades cristianas. Esto, bueno, simplemente esta pregunta. Muy bien, una última pregunta ya y después pueden todavía conversar con los panelistas. Yo no sé si en el trabajo de su investigación, a los tres, pudiéramos ir clarificando el aspecto de cuál es la diferencia entre la pastoral de la ciudad o la pastoral en la ciudad. ¿Me explico? Es decir, eso tiene que ser muy claro porque muchos hacemos pastoral en la ciudad y no pastoral
de la ciudad. Entonces, ¿dónde está el desafío? Y si ustedes en su investigación alcanzaron a distinguir, ¿verdad? Es decir, porque yo creo que no nada más se trata de que solo hay santos, pues entrémosle a los santos. ¿Sí me explico? Es decir, la cuestión va más de fondo. Pero una cosa es hacer pastoral de la ciudad y otra cosa es hacer pastoral en la ciudad. Muy bien, gracias. Brevemente, todas las respuestas de acuerdo a los temas que han tocado, también por la pertinencia que tienen ustedes, por favor. Bueno, la investigación da muchísimos datos, hay muchísimo que hubiéramos querido decirles, no es posible. Para hablar de los que no son católicos en nuestro estudio, y hablando también de esta diferencia entre la iglesia de la ciudad y la pastoral de la ciudad y pastoral de la ciudad. El preguntarle a las personas directamente lo que pensaban de la religiosidad en las comunidades habitacionales es precisamente el cambio de paradigma, porque no es lo que se supone, no es pastoral tradicional, incluso las acciones no van mucho con esta pastoral tradicional. ¿Cómo lo hicimos? Pues a través de las agentes de pastoral. ¿Cuánta voz tienen? Muchísima. ¿Por qué? Porque son ellos que fueron capacitados y les permitimos, por ejemplo, cuando alguien te cierre la puerta, cuando alguien no te la abra o cuando alguien te diga no quiero, no me tomes personal. Y eso hizo que en la primera fase todos los agentes de pastoral regresaran muy contentos y con ganas de continuar. Ellos mismos nos daban el testimonio o la parte más cualitativa de estas visitas. Pero la visita no discriminaba, el cuestionario era para todos. Las parroquias son distintas. La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús abarcó todo tipo porque las unidades, que eran 7, perdón, eran 6, a las que entraron, era más fácil. Entonces había de todos los credos, de todas las profesiones, etcétera, etcétera. En cambio, en Santa Rosa de Lima solamente pudieron contactar a católicos. Por ejemplo, en el Sagrado Corazón de Jesús, el 63% se dijo católico, pero también había católicos no practicantes, el 4%, católicos creyentes, 4%, algunos se definían como católicos de Yoraba, que más bien es estos cultos antillanos. Algunos solamente se refirió como creyentes, había testigos de Jehová, incluso por allí había algún budista. Es decir, el imaginario de todos ellos se ve reflejado en esta situación de la centralidad de la familia y de una u otra manera el alejamiento de la iglesia en cuanto a jerarquía. Bien, quizás abarcando varias de las preguntas que se han formulado, la pastoral urbana requiere aceptar una realidad de la vida urbana que es que existen muchos centros y por lo tanto querer crear centros o vivir, hay que aprender a vivir sin centros, porque la vida de la ciudad es fluida. Entonces, esa es una de las características de la pastoral urbana, reconocer la necesidad de fluir y no querer centralizar. El asunto de la participación de las religiosas, es verdad, Carlos Gardel, no tuve la oportunidad de acercarme al trabajo que ustedes hacen, pero sí lo vi, sí vi la presencia que hacen dando alimentos, dando educación a los chicos de la zona, y eso hay que reconocerlo. En nuestra investigación en México, las personas entrevistadas también dijeron que la figura de la religiosa la ven lejana. Y en cuanto a lo que Brenda nos preguntaba sobre la formación sacerdotal, bueno, eso no entraba dentro de nuestro marco teórico ni nuestro esquema de trabajo, pero un epílogo es el asunto de que cómo hace el sacerdote, y con eso también respondo de una manera un poquito más concreta a lo que se dijo sobre la visita a los enfermos. La visita a los enfermos es una opción que los sacerdotes hacen,
pero las personas que nosotros entrevistamos no mencionaron ese tema. Entonces, es difícil que el sacerdote, digamos, tenga un liderazgo sin que sea el centro de atención, o que tenga un liderazgo sin que sea el monopolizador de las decisiones. Y eso a lo mejor es un oxímoron. Pero pues esa sería como la conclusión. A reserva de otro nombre le llamamos a eso pastoral inductiva, pero la educación sacerdotal es deductiva, eminentemente. Muy bien, gracias a Elizabeth, Jesús, Alejandro. Creo que nos han dado más elementos para seguir reflexionando, dialogar, puede ser también después de esta conferencia. Muchas gracias, un aplauso por favor para... Gracias por invitarme. Antes de que se vayan al almuerzo, algunos avisos técnicos. En primer lugar, a las 3 de la tarde vamos a continuar en el taller y en las mesas. Por favor, durante el intervalo ahora, vayan anotándose en las diferentes mesas y después vayan anotándose en qué ambiente la correspondiente mesa va a empezar a las 3 de la tarde. ¿Me he explicado? Sí. También Verónica tiene algunos avisos. Para irnos el sábado de acá todos, hemos pensado en traer 2 autobuses, uno que vaya al centro de la Ciudad de México y otro que vaya al aeropuerto. Voy a pegar 2 hojas allá abajo para que se inscriban en qué autobús van a ir, Ciudad de México y aeropuerto. Todos tenemos que partir de aquí a las 2 de la tarde, después de la comida, 2:30. Y el viaje a Cuernavaca, me faltan algunas personitas de unos datos que me acaban de pedir de allá, entonces les pido que pasen conmigo, por favor, a anotarse. Algunos ya lo han hecho, yo pasé con ustedes, por favor los demás ya los espero. Gracias. Un último, perdón, el cuestionario que deben de contestar también, por favor, si ya lo traen aquí, me lo dejan en esa esquina de la mesa, por favor. Ya tenemos como otra cosita. Ahora nada más come. Ya me mandó porque le pregunté al muchacho que se puede. No sé si
Monreal, corta.